¡Vientos! ¡Vamos a tirar al piso! ¡Vientos, manos atrás! ¡Listo, pasillo, sujétenlo! Delta 2 asegurados. Central, célula neutralizada, arsenal decomisado. La niebla descendía sobre la Sierra de San Ángel como un manto que ocultaba secretos antiguos y violencias nuevas, cubriendo los pinabetes que daban nombre ancestral a Tocumbo, con una humedad que calaba hasta los huesos de los soldados apostados en los cerros. Era la madrugada del operativo, esas horas en que el tiempo parece detenerse y la frontera entre Michoacán y Jalisco se desdibuja en la penumbra como las líneas que separan a los vivos de los muertos. Los hombres del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales habían llegado la noche anterior, infiltrándose por veredas que solo conocían los arrieros y los sicarios, evitando los caminos principales donde los halcones del cártel Jalisco Nueva Generación vigilaban cada movimiento con la paciencia de depredadores acostumbrados a la espera. La inteligencia militar había detectado movimientos inusuales en las semanas previas, un trasiego de vehículos blindados y hombres armados que confluían hacia las localidades de Santa Inés y La Laguneta como ríos oscuros alimentando un lago de muerte. Los análisis señalaban la consolidación de una célula armada del CJNJ en la zona limítrofe, un grupo que pretendía establecer un corredor permanente entre las plazas de Jalisco y las rutas de Tierra Caliente. El mando militar había ordenado una operación quirúrgica, sin despliegues ostentosos que alertaran a los vigías apostados en cada loma y cada cruce de caminos. Los efectivos del GAFE conocían bien el terreno, habían estudiado mapas topográficos durante semanas, memorizado los nombres de rancherías olvidadas y los apellidos de las familias que aún resistían en aquella geografía convertida en campo de batalla. El convoy se fragmentó antes de alcanzar el valle de Cotija, dividiéndose en 3 columnas que avanzarían por rutas distintas para converger en un punto establecido mediante coordenadas GPS que solo conocían los mandos operativos. La primera columna bordeó el Cerro de la Corona, aprovechando la cobertura del bosque mixto de encinos y pinos que caracteriza las alturas de la región. La segunda descendió por el cauce seco del río Tocumbo, donde las piedras guardaban el recuerdo de aguas que alguna vez corrieron libres antes de que la sequía y el miedo vaciaran aquellos parajes. La tercera, la más pequeña y letal, se infiltró directamente hacia La Laguneta, cargando el peso de ser la punta de lanza de un operativo que no admitía errores ni vacilaciones. Los habitantes de Santa Inés habían aprendido a leer los silencios de la sierra como sus abuelos leían las nubes para predecir las lluvias de verano. Cuando los perros dejaron de ladrar y las aves nocturnas enmudecieron, supieron que algo grave estaba por ocurrir en aquellas horas previas al amanecer. Las casas se cerraron como ostras ante la marea, las luces se apagaron y los rezos comenzaron en voz baja, murmullos dirigidos a vírgenes y santos que parecían haber abandonado aquella tierra hace años. Nadie se atrevía a asomarse por las ventanas. Habían aprendido que la curiosidad se pagaba con sangre en aquella región donde los cárteles habían impuesto su ley sobre las leyes de los hombres y de Dios. La célula del CJNG, que operaba en La Laguneta, estaba compuesta por hombres reclutados en distintos puntos del país, sicarios profesionales mezclados con jóvenes de comunidades marginadas que habían encontrado en las armas la única forma de escapar de una pobreza que los condenaba desde el nacimiento. Su líder, un hombre conocido solo por un apodo que los pobladores pronunciaban en susurros temerosos, había establecido un sistema de vigilancia que cubría kilómetros de terracerías y brechas. Contaban con equipo táctico de alta gama, chalecos antibalas, rifles de asalto y granadas que habían cruzado la frontera norte en cargamentos que nadie inspeccionaba. Creían estar protegidos por una red de informantes que incluía policías municipales, funcionarios menores y comerciantes obligados a colaborar bajo amenaza de muerte. El amanecer llegó pintando de naranja las cumbres de la Sierra Jalmich cuando los primeros disparos quebraron el silencio que precedía al infierno. Un halcón apostado en las afueras de Santa Inés había detectado movimiento militar y alcanzó a transmitir una alerta por radio antes de que una bala de precisión silenciara para siempre su voz. La célula armada reaccionó con la velocidad de quienes saben que la captura significa la muerte o algo peor que la muerte en las cárceles federales, donde los cárteles rivales esperan con paciencia infinita. Los sicarios tomaron posiciones defensivas en las casas de adobe y concreto que conformaban el caserío de La Laguneta, disparando ráfagas de AK-47 hacia las siluetas que emergían entre la vegetación como fantasmas de un ejército que no perdonaba ni olvidaba. El intercambio de fuego se prolongó durante más de 20 minutos que parecieron horas para los habitantes atrapados entre dos fuegos que no habían elegido.
Las balas atravesaban paredes de adobe centenario, impactaban contra los techos de lámina oxidada, arrancaban fragmentos de madera de puertas que alguna vez protegieron hogares donde se celebraban bodas y bautizos. Los soldados del GAFE avanzaban con la disciplina de quienes han sido entrenados para situaciones donde el error más mínimo se paga con la vida, cubriendo ángulos muertos, coordinando movimientos mediante señales que solo ellos entendían. Un helicóptero artillado apareció sobre las lomas circundantes, su presencia una advertencia para quienes pensaran en huir hacia las montañas donde el cartel tenía campamentos establecidos desde hacía años. La resistencia de los sicarios comenzó a debilitarse cuando comprendieron que estaban rodeados y que los refuerzos prometidos por sus mandos no llegarían a tiempo para salvarlos. Algunos intentaron escapar por las barrancas que conectaban la laguneta con el territorio jalisciense, pero las posiciones militares habían previsto esa ruta de escape y la habían bloqueado con francotiradores apostados en puntos elevados. Otros se atrincheraron en una construcción de concreto que servía como bodega, disparando hasta agotar sus cargadores en un gesto de desesperación que solo retrasaba lo inevitable. El olor a pólvora se mezclaba con el aroma del pino y el humo de los incendios que habían estallado en algunas viviendas alcanzadas por los proyectiles incendiarios. Cuando el silencio regresó a la laguneta, tenía el peso de los cuerpos que yacían entre los escombros y las casas acribilladas. 10 sicarios habían caído durante el enfrentamiento, sus cuerpos desparramados en posiciones que narraban los últimos segundos de combates feroces donde nadie pedía cuartel ni lo ofrecía. Los soldados del GAF procedieron a asegurar el perímetro, revisando cada estructura en busca de sobrevivientes o de trampas explosivas que los cárteles acostumbraban dejar como despedida mortal. Un militar había resultado herido durante el intercambio de fuego. Una bala le había atravesado el muslo izquierdo y sus compañeros lo evacuaron hacia un helicóptero médico que esperaba en una zona despejada a kilómetros del enfrentamiento. El arsenal decomisado revelaba la capacidad bélica de la célula desmantelada. 9 rifles de asalto, una pistola de calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación que no alcanzó a ser utilizada, cientos de cartuchos útiles dispersos entre casquillos vacíos, equipo táctico que incluía chalecos balísticos y visores nocturnos. Un vehículo blindado artesanalmente, con placas de acero soldadas a la carrocería de una camioneta pick-up, permanecía abandonado en las afueras del caserío con el motor aún tibio. Los peritos militares embalaron cada pieza de evidencia mientras los cadáveres eran trasladados en bolsas negras hacia las unidades que los conducirían al servicio médico forense de la región. Las primeras horas posteriores al operativo transcurrieron en un silencio tenso que solo interrumpían las órdenes militares y el zumbido de los helicópteros que patrullaban la zona en busca de sicarios que hubieran logrado escapar hacia las montañas. Los habitantes de Santa Inés y las comunidades cercanas permanecían encerrados en sus casas, temerosos de las represalias que tradicionalmente seguían a los golpes contra los cárteles. Sabían que el vacío de poder generado por la detención de una célula armada sería llenado por otra, que los hombres caídos serían reemplazados por nuevos reclutas hambrientos de dinero fácil y poder efímero. La violencia era un ciclo que parecía no tener fin en aquella región que alguna vez fue conocida por su queso añejo y sus paletas de la Michoacana. La Fiscalía General del Estado desplegó equipos de investigación que llegaron a la laguneta cuando el sol ya calentaba las piedras donde se habían librado los combates. Los peritos fotografiaron cada escena, midieron trayectorias de balas, recolectaron muestras biológicas que serían analizadas en laboratorios forenses para establecer identidades y conexiones con otros crímenes pendientes de resolución. Entre los caídos se sospechaba la presencia de un jefe de plaza del CJNG, un hombre cuyo alias había aparecido en múltiples investigaciones relacionadas con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en la región. Su identificación positiva tardaría días en confirmarse, pero los indicios apuntaban a un golpe significativo contra la estructura operativa del cártel en el occidente michoacano. El gobernador de Michoacán emitió un comunicado celebrando el éxito del operativo coordinado entre las fuerzas federales y estatales, destacando la importancia de mantener la presión sobre las organizaciones criminales que disputaban el territorio como si fuera un tablero de ajedrez donde las piezas eran vidas humanas.
Las palabras oficiales hablaban de paz y seguridad, mientras en los cerros de la Sierra Jalmich se escuchaban todavía ráfagas esporádicas de quienes buscaban a los sobrevivientes dispersos. La Guardia Civil Estatal reforzó su presencia en los municipios de Tocumbo y Cotija, estableciendo retenes que detenían a todo vehículo sospechoso de transportar armas o sicarios en fuga hacia las montañas de Jalisco. La noche siguiente al operativo, las familias de La Laguneta velaron a sus muertos en silencio, sin saber si los cadáveres que reclamaban pertenecían a víctimas inocentes o a sicarios cuyos rostros habían visto pasar tantas veces por las calles del pueblo. El padre de la parroquia de Cotija, un hombre que había sobrevivido a amenazas y atentados por negarse a bendecir narcofunerales ostentosos, ofició misas discretas donde las palabras de consuelo se mezclaban con plegarias por una paz que nadie creía posible. Las velas ardían en los altares improvisados mientras afuera los soldados continuaban patrullando caminos donde cada sombra podía ocultar un enemigo dispuesto a vengar a los caídos con sangre nueva. En los días posteriores, la información recabada en los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos decomisados a los sicarios abatidos comenzó a revelar una red de complicidades que se extendía más allá de lo que las autoridades habían imaginado. Inicialmente, nombres de funcionarios públicos, policías municipales y empresarios locales aparecían en conversaciones encriptadas que detallaban pagos, rutas de trasiego y órdenes de ejecución contra rivales y delatores. El operativo de La Laguneta, concebido como una acción táctica para desmantelar una célula armada, se transformaba en el hilo inicial de una madeja cuya extensión amenazaba con desestabilizar equilibrios de poder que habían permanecido intactos durante años. Acto 2. Las semanas que siguieron al operativo trajeron consigo una calma tensa que los habitantes de la región interpretaban como el preludio de tormentas mayores. El CJNG había perdido 10 hombres y un arsenal considerable, pero su capacidad de reposición era legendaria entre quienes conocían los mecanismos del narcotráfico mexicano. Los reclutadores del cártel intensificaron su presencia en comunidades marginadas de Jalisco, Michoacán y estados del centro del país, ofreciendo salarios que multiplicaban por 10 lo que un jornalero podía ganar quebrándose la espalda en los campos de aguacate o en los cañaverales del ingenio Santa Clara. La muerte de 10 sicarios significaba el nacimiento de 20 nuevos, más jóvenes, más hambrientos, más dispuestos a matar sin preguntas. La inteligencia militar identificó movimientos de venganza organizándose en los bastiones del cártel en Jalisco, reuniones nocturnas en ranchos ganaderos, donde los mandos medios planificaban represalias contra las comunidades que supuestamente habían colaborado con el ejército durante el operativo. Los informes hablaban de listas negras donde aparecían nombres de campesinos cuyo único delito había sido no avisar a tiempo de la presencia militar, de comerciantes que habían cerrado sus tiendas durante el enfrentamiento en lugar de ofrecer refugio a los sicarios en fuga. La lógica del terror no admitía neutralidades. En aquella guerra sin cuartel, quien no estaba con el cártel estaba contra él, y los castigos ejemplares servían para recordar a todos el precio de la desobediencia. El comandante, que había dirigido el operativo desde el centro de mando establecido en las afueras de Cotija, revisaba los informes con la satisfacción amarga de quien sabe que cada victoria táctica apenas rasguña la superficie de un problema sistémico que hundía sus raíces en décadas de abandono institucional. Los 10 sicarios abatidos serían reemplazados en cuestión de semanas. El armamento decomisado representaba apenas una fracción del arsenal que el CJNG importaba mensualmente desde Estados Unidos y Centroamérica. Pero cada golpe contaba, cada célula desmantelada significaba meses de reorganización para el enemigo, vidas de inocentes que se salvaban temporalmente del fuego cruzado que convertía a Michoacán en uno de los estados más violentos del hemisferio occidental. Los análisis forenses confirmaron la identidad de varios de los sicarios abatidos, revelando historias que se repetían con variaciones mínimas. Jóvenes de entre 20 y 30 años, originarios de municipios pobres donde las oportunidades legítimas brillaban por su ausencia, reclutados mediante promesas de dinero fácil y poder sobre quienes antes los habían despreciado. Algunos tenían antecedentes penales por delitos menores, robos y riñas que los habían introducido en los circuitos de la criminalidad organizada. Otros eran desertores del ejército o de corporaciones policiales, hombres que habían cambiado de bando atraídos por salarios que ninguna institución gubernamental podía igualar.
Sus cuerpos yacían ahora en morgues refrigeradas mientras sus familias decidían si reclamarlos era un acto de amor filial o una sentencia de muerte. La identificación del presunto jefe de plaza abatido durante el operativo generó ondas de choque que alcanzaron los niveles más altos de la estructura del CJNG. El hombre, conocido por un alias que había sembrado terror en la región durante años, había sido responsable de consolidar el control del cártel sobre las rutas que conectaban Jalisco con Tierra Caliente, supervisando operaciones de narcomenudeo, extorsión a productores agrícolas y reclutamiento de nuevos sicarios. Su muerte dejaba un vacío que múltiples aspirantes intentarían llenar mediante demostraciones de violencia que certificaran su capacidad para mantener el orden criminal en el territorio disputado. Los analistas de inteligencia predecían semanas de ajusticiamientos internos mientras se definía la nueva jerarquía. Los habitantes de La Laguneta y Santa Inés enfrentaban el dilema imposible de continuar sus vidas en un territorio que se había convertido en zona de guerra declarada. Algunos optaron por el desplazamiento, abandonando casas y tierras que sus familias habían trabajado durante generaciones para buscar refugio en ciudades donde el anonimato ofrecía una protección que las autoridades no podían garantizar. Otros se aferraron a sus parcelas con la terquedad de quienes han sobrevivido a tantas tormentas que una más no los intimidaba. Las escuelas rurales permanecían cerradas por tiempo indefinido, los comercios atendían solo a clientes conocidos y las fiestas patronales que alguna vez animaban el calendario comunitario habían sido canceladas hasta nuevo aviso. El despliegue militar en la región se mantuvo durante semanas posteriores al operativo, con patrullas constantes que recorrían las terracerías y los caminos vecinales donde antes solo circulaban las camionetas de los cárteles. Los soldados establecieron puestos de control temporales en los accesos principales a Tocumbo y Cotija, revisando documentos y vehículos con una minuciosidad que irritaba a los pobladores, pero que respondía a órdenes superiores de mantener la presión sobre las redes criminales debilitadas. El helicóptero artillado que había participado en el operativo inicial continuaba sobrevolando las montañas, su silueta oscura, un recordatorio constante de que el Estado no había abandonado aquella región, aunque muchos dudaran de la permanencia de ese compromiso. Las investigaciones derivadas del material incautado comenzaron a producir resultados que excedían el ámbito estrictamente militar. Los teléfonos de los sicarios contenían conversaciones que implicaban a funcionarios de segundo nivel en la estructura gubernamental del Estado, hombres que habían vendido su lealtad por sumas que apenas alcanzaban para cambiar de automóvil cada 2 años. Las redes de corrupción se extendían hacia las policías municipales de varios ayuntamientos, hacia las oficinas de tránsito donde se expedían permisos falsos, hacia las dependencias de catastro, donde se registraban propiedades adquiridas con dinero de procedencia inexplicable. El operativo de La Laguneta había destapado una cloaca, cuyo hedor comenzaba a percibirse en despachos que se creían a salvo de escrutinios. La prensa nacional cubrió el operativo durante unos días antes de que nuevas masacres y nuevos enfrentamientos en otros puntos del país desplazaran la atención hacia tragedias más recientes. Michoacán competía por espacio mediático con Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas y otros estados donde los cárteles libraban guerras que dejaban centenares de muertos cada mes. Los 10 sicarios abatidos en La Laguneta se convirtieron en una cifra más en las estadísticas de violencia que los analistas compilaban con la frialdad de quienes han aprendido a medir el horror en números que ya no espantan a nadie. Solo las familias de las víctimas de ambos bandos del conflicto recordaban los rostros detrás de las cifras. El obispo de la diócesis, que incluía la región, emitió una carta pastoral que fue leída en todas las parroquias durante las misas dominicales posteriores al operativo. Sus palabras condenaban la violencia sin distinguir entre perpetradores y víctimas, invocando una paz que solo podría construirse mediante el perdón y la reconciliación. Los fieles escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la mirada endurecida de quienes habían perdido seres queridos a manos de sicarios que ahora el obispo pedía perdonar. La iglesia intentaba mediar en un conflicto donde las partes no reconocían árbitros y donde la única ley que imperaba era la del más armado, la del más despiadado, la del más dispuesto a cruzar líneas que otros todavía consideraban sagradas. Los productores de aguacate de la región celebraron discretamente el golpe contra el CJNG
esperando que la presencia militar prolongada les permitiera trabajar sus huertas sin el acoso constante de los cobradores de piso que aparecían cada semana exigiendo cuotas que se llevaban buena parte de las ganancias. Pero sabían que la calma era temporal, que los cárteles tenían memoria larga y brazos largos, que cualquier expresión de alivio podía ser interpretada como colaboración con el enemigo y castigada en consecuencia. Continuaron pagando las cuotas a los recaudadores que seguían operando pese al operativo, conscientes de que el vacío dejado por los caídos sería llenado más pronto que tarde por sucesores igual de implacables. La frontera entre Michoacán y Jalisco, esa línea invisible que cruzaba montañas y barrancas donde los límites administrativos perdían todo significado práctico, se convirtió en un corredor de tensiones multiplicadas. Las células del CJNG que operaban del lado jalisciense intensificaron su vigilancia sobre los accesos a la Sierra Jalmich, estableciendo retenes clandestinos donde interrogaban a todo viajero sospechoso de transportar información hacia las autoridades michoacanas. Los halcones redoblaron su presencia en los pueblos fronterizos, jóvenes con motocicletas y teléfonos celulares cuya única función era reportar cualquier movimiento inusual hacia sus mandos en tiempo real. La derrota en La Laguneta había enseñado al cártel que la inteligencia era tan importante como las armas. Las familias de los sicarios abatidos enfrentaron el proceso doloroso de reclamar los cuerpos y organizar funerales que nadie quería oficiar públicamente. Algunas optaron por cremaciones discretas que evitaran los narcofunerales ostentosos que atraían atención no deseada de autoridades y de rivales dispuestos a profanar tumbas como mensaje hacia los sobrevivientes. Otras abandonaron los cadáveres en las morgues, incapaces de asumir el costo económico y social de reconocer parentesco con hombres que habían muerto matando. Los cuerpos no reclamados serían eventualmente enterrados en fosas comunes, donde compartirían el anonimato eterno con cientos de otros muertos de la guerra del narco que nadie había querido o podido identificar. El comandante del GAFE, que había liderado el operativo, recibió una felicitación formal de sus superiores, junto con órdenes de preparar nuevas acciones en otros puntos de la región donde la inteligencia había detectado concentraciones similares de células armadas. No hubo ceremonia pública ni reconocimiento mediático. Las fuerzas especiales operaban en las sombras, donde la discreción era tan importante como la capacidad de fuego. Sus hombres descansaron algunos días antes de comenzar a estudiar los mapas de nuevos objetivos, conscientes de que cada operativo exitoso solo abría la puerta a otro operativo necesario en una guerra que parecía no tener fin ni victoria definitiva posible. La economía informal de la región sintió el impacto del operativo en formas que las estadísticas oficiales nunca registrarían. Los narcomenudistas que distribuían drogas en las comunidades rurales desaparecieron temporalmente, privando a adictos de sus dosis habituales y generando crisis de abstinencia que las clínicas de salud locales no estaban equipadas para atender. Los prestamistas vinculados al cártel dejaron de operar, lo que alivió a algunos deudores, pero dejó sin liquidez a comerciantes que dependían de esos préstamos usurarios para mantener sus negocios a flote. El dinero del narco irrigaba la economía local de maneras que solo se hacían visibles cuando dejaba de fluir, aunque fuera temporalmente. Las noches en La Laguneta recuperaron un silencio que sus habitantes habían olvidado durante los años de ocupación criminal. Ya no se escuchaban las camionetas de los sicarios patrullando las calles hasta la madrugada, ni las ráfagas de celebración que acompañaban las fiestas privadas en las casas de seguridad. Pero ese silencio tenía el peso de la incertidumbre, del miedo a lo que vendría cuando el ejército se retirara y el cártel regresara a reclamar lo que consideraba suyo. Los ancianos del pueblo recordaban tiempos anteriores al narco, cuando la violencia era cosa de cantinas y riñas personales, cuando la sierra ofrecía refugio a quienes huían de la justicia, pero no albergaba ejércitos privados capaces de desafiar al Estado. Esos tiempos parecían tan lejanos como los relatos de la revolución que sus abuelos contaban junto al fuego. Acto 3. Los informes de inteligencia que llegaban al cuartel militar en los días posteriores al operativo pintaban un cuadro cada vez más complejo de la situación en la región. La célula desmantelada en La Laguneta no era un grupo aislado, sino una pieza dentro de una estructura mayor que el CJNG había construido pacientemente durante años, aprovechando el vacío dejado por el debilitamiento de organizaciones anteriores como los Caballeros Templarios y la familia michoacana.
El cártel jalisciense había tejido alianzas con grupos locales, cooptado a líderes comunitarios, infiltrado instituciones gubernamentales en todos los niveles. Desmantelar esa red requeriría años de operaciones sostenidas que ningún gobierno parecía dispuesto a comprometer en un país donde las prioridades políticas cambiaban con cada sexenio. El análisis de los teléfonos incautados reveló conversaciones que documentaban operaciones de extorsión sistemática contra los productores de berries que habían convertido a la región en una potencia exportadora de fresas, frambuesas y arándanos. Las cuotas exigidas variaban según el tamaño de las parcelas y el volumen de producción, pero ningún agricultor estaba exento del pago so pena de ver sus cultivos destruidos y sus familias amenazadas. Los exportadores que compraban la fruta para enviarla a mercados internacionales también pagaban su parte, un porcentaje sobre cada contenedor que cruzaba la frontera hacia Estados Unidos o Europa. El negocio de la extorsión generaba para el cártel ingresos que rivalizaban con los del narcotráfico tradicional, con la ventaja de que no requería importar precursores químicos ni enfrentar a la DEA. Las fotografías encontradas en los dispositivos de los sicarios abatidos mostraban escenas que los investigadores catalogaron como evidencia de múltiples crímenes sin resolver en la región. Cuerpos mutilados abandonados en caminos rurales, vehículos incendiados con ocupantes adentro, fosas clandestinas excavadas en parajes remotos donde la vegetación ocultaba los restos de quienes habían desafiado al cártel o simplemente habían tenido la mala fortuna de cruzarse en su camino. Cada imagen correspondía a un caso archivado como homicidio sin resolver, a familias que seguían buscando a desaparecidos que probablemente nunca serían encontrados, a una contabilidad del horror que las autoridades preferían no sumar públicamente. La identificación definitiva del jefe de plaza abatido confirmó los peores temores de los analistas sobre la importancia de la célula desmantelada. El hombre había sido responsable de establecer el control del CJNG sobre una ruta estratégica que conectaba los laboratorios de metanfetamina en Jalisco con los puntos de distribución en Tierra Caliente y desde ahí hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, donde los cargamentos se embarcaban rumbo a mercados asiáticos. Su muerte interrumpía temporalmente ese flujo, pero la estructura logística permanecía intacta, esperando a que un sucesor asumiera el mando y retomara las operaciones con la eficiencia que caracterizaba a la organización criminal más poderosa de México. Los testimonios recogidos entre los habitantes de La Laguneta y Santa Inés en los días posteriores al operativo revelaron el nivel de terror bajo el cual habían vivido durante años de ocupación criminal. Hombres y mujeres que solo aceptaban hablar bajo promesa de anonimato describían extorsiones constantes, reclutamientos forzados de jóvenes, violaciones de mujeres que nadie denunciaba por miedo a represalias peores, desapariciones de quienes se atrevían a cuestionar las órdenes del cártel. La presencia militar había aflojado temporalmente esa mordaza de terror, pero todos sabían que las palabras pronunciadas ahora podrían costarles la vida cuando el ejército se retirara y el cártel regresara a ajustar cuentas con los delatores. El impacto psicológico del operativo en los habitantes civiles atrapados en el fuego cruzado comenzó a manifestarse en las semanas siguientes. Niños que se negaban a salir de sus casas, ancianos que sufrían ataques de pánico al escuchar cualquier ruido fuerte, jóvenes que abandonaban sus estudios para huir hacia ciudades donde el anonimato prometía una seguridad que el campo ya no ofrecía. Los servicios de salud mental en la región eran prácticamente inexistentes, reducidos a un par de psicólogos sobrecargados que atendían consultas en cabeceras municipales a horas de distancia. El trauma de la violencia se acumulaba generación tras generación, creando heridas que ningún operativo militar podía sanar. Las repercusiones políticas del operativo alcanzaron niveles que excedían el ámbito estrictamente militar. Alcaldes de municipios vecinos exigían despliegues similares en sus territorios, donde células del CJNG operaban con impunidad similar a la que había prevalecido en Tocumbo antes del golpe. El gobierno estatal prometía acciones coordinadas que tardarían meses en materializarse, mientras los cárteles aprovechaban cada día de vacío institucional para consolidar posiciones y eliminar rivales. La competencia electoral próxima complicaba aún más el panorama, con candidatos que prometían mano dura contra el narco, mientras negociaban discretamente con los mismos cárteles cuyos votos necesitaban para ganar. El arsenal decomisado fue exhibido ante la prensa en una conferencia donde las autoridades detallaron las capacidades bélicas de la célula desmantelada. Los rifles de asalto provenían de fabricantes estadounidenses, adquiridos legalmente al norte de la frontera,
antes de ser traficados hacia México, mediante redes que operaban con total impunidad. Los chalecos antibalas ostentaban marcas de equipamiento militar profesional, indicando que el cártel tenía acceso a proveedores que abastecían a fuerzas armadas de varios países. La granada de fragmentación no detonada fue presentada como evidencia del nivel de peligrosidad que representaba el grupo neutralizado, aunque los expertos señalaban que arsenales similares existían en decenas de células todavía operativas en la región. Los análisis balísticos vincularon las armas decomisadas con al menos una docena de homicidios ocurridos en los meses previos al operativo, crímenes que habían permanecido sin resolver por falta de evidencia o por la complicidad de autoridades locales que preferían no investigar. Las familias de las víctimas recibieron la noticia con sentimientos encontrados. Saber quiénes habían matado a sus seres queridos no los devolvía a la vida, y la certeza de que los asesinos habían muerto durante el operativo les negaba la posibilidad de un juicio donde pudieran confrontarlos y exigir explicaciones que nunca llegarían. La justicia en aquella región adoptaba formas que los manuales legales no contemplaban. El obispo que había emitido la carta pastoral recibió amenazas anónimas que lo obligaron a modificar sus rutinas y aceptar protección de guardaespaldas que la diócesis no podía costear. Su llamado al perdón había sido interpretado por el cártel como una traición, una interferencia en asuntos que la Iglesia debía ignorar si quería continuar operando en territorios donde el poder real no residía en altares, sino en arsenales. Otros sacerdotes de la región optaron por el silencio prudente, limitando sus homilías a temas espirituales que no rozaran siquiera tangencialmente la realidad de violencia que sus feligreses enfrentaban diariamente. La fe se convertía en refugio privado cuando expresarla públicamente significaba arriesgar la vida. Las organizaciones de derechos humanos documentaron el operativo como parte de sus informes sobre la situación en Michoacán, señalando tanto los aspectos positivos de la acción contra el crimen organizado como las preocupaciones sobre posibles violaciones a protocolos durante el enfrentamiento. La muerte de 10 personas, independientemente de su afiliación criminal, requería investigación para determinar si el uso de la fuerza había sido proporcional y necesario. Los testimonios de pobladores atrapados en el fuego cruzado sugerían momentos donde las balas militares habían alcanzado viviendas civiles, aunque nadie había resultado herido de gravedad más allá del soldado evacuado. El equilibrio entre combatir al crimen y respetar los derechos humanos seguía siendo un desafío que las Fuerzas Armadas mexicanas no habían logrado resolver. El mercado de drogas en las comunidades afectadas experimentó fluctuaciones que reflejaban la disrupción causada por el operativo. Los precios de la metanfetamina y la cocaína se elevaron temporalmente ante la escasez de suministro, lo que provocó robos y asaltos cometidos por adictos desesperados que no podían costear sus dosis habituales. Los distribuidores menores que habían sobrevivido al golpe operaban con mayor cautela, reduciendo sus horarios de venta y exigiendo referencias antes de atender a clientes nuevos. La economía subterránea de las drogas demostraba una resiliencia que las estrategias de combate frontal no lograban quebrar, adaptándose a cada golpe con la flexibilidad de un organismo que había evolucionado durante décadas de presión constante. Las conversaciones interceptadas en los teléfonos de los sicarios revelaron planes que el operativo había logrado frustrar justo a tiempo. Una emboscada estaba programada contra un convoy de la Guardia Civil que patrullaba regularmente la carretera entre Cotija y Jiquilpan, con el objetivo de capturar armamento y enviar un mensaje de poder hacia las autoridades estatales. Otro plan contemplaba el asesinato de un candidato a alcalde que se había negado a negociar con el cártel, un crimen que hubiera desatado una crisis política de proporciones mayores. La célula desmantelada no era solo un grupo de sicarios defendiendo territorio, era una unidad operativa con capacidad de planificación estratégica y ambiciones que excedían el control de una plaza local. Los efectos del operativo se sintieron en los mercados financieros informales que canalizaban el dinero del narcotráfico hacia inversiones legítimas. Casas de cambio en ciudades cercanas reportaron caídas en el volumen de operaciones. Negocios que servían como fachadas para el lavado de activos cerraron temporalmente. Transacciones inmobiliarias sospechosas fueron pospuestas hasta que la situación se estabilizara. El dinero del narco fluía por canales que conectaban las montañas de Michoacán con paraísos fiscales en el Caribe y cuentas bancarias en ciudades estadounidenses
y cada interrupción en ese flujo generaba ondas que alcanzaban destinos insospechados para quienes solo veían la violencia superficial del conflicto. La comunidad purépecha de la región, heredera de tradiciones que precedían a la llegada de los españoles, observaba el operativo y sus consecuencias con la resignación de quienes han sobrevivido a siglos de violencias sucesivas. Sus tierras comunales habían sido disputadas por hacendados, revolucionarios, cristeros y ahora por cárteles que no reconocían fronteras ancestrales ni respetaban sitios sagrados. Los ancianos recordaban tiempos cuando la sierra ofrecía refugio y sustento, cuando los bosques de pino proveían madera para construcciones y los arroyos corrían limpios hacia los valles. Ahora la sierra era territorio de guerra, los bosques talados para sembrar aguacates que alimentaban mercados extranjeros, los arroyos contaminados por los químicos que los laboratorios clandestinos vertían sin control. Las redes de información del cártel comenzaron a reconstruirse apenas días después del operativo, como un organismo que regenera tejidos dañados con velocidad asombrosa. Nuevos halcones fueron reclutados para reemplazar a los que habían caído o huido. Jóvenes que aceptaban teléfonos celulares y motocicletas a cambio de reportar movimientos de vehículos militares y policiales en tiempo real. Las casas de seguridad que habían sido abandonadas durante el enfrentamiento fueron reocupadas discretamente, sus nuevos habitantes evitando los errores que habían permitido al ejército detectar la célula anterior. El CJNG aprendía de cada derrota, refinaba sus métodos, adaptaba sus estrategias con una eficiencia que las instituciones gubernamentales raramente igualaban. El soldado herido durante el operativo fue trasladado a un hospital militar en la Ciudad de México, donde se recuperaría completamente de la herida en su pierna. Su nombre nunca sería revelado públicamente, su rostro nunca aparecería en las noticias, su sacrificio quedaría registrado solo en los archivos clasificados del ejército y en la memoria de sus compañeros de armas. Era uno más entre miles de militares que arriesgaban sus vidas en operativos contra el narcotráfico sin expectativa de reconocimiento ni recompensa más allá de su salario mensual. La guerra contra las drogas se libraba con héroes anónimos cuyas historias morían en el silencio de expedientes que nadie leería. Acto 4. El paso de las semanas fue diluyendo la presencia militar en la región hasta reducirla a patrullas esporádicas que ya no intimidaban a quienes habían aprendido a calcular los ritmos del Estado y sus ausencias predecibles. Los retenes fueron levantados, los helicópteros dejaron de sobrevolar las montañas con la frecuencia de las primeras semanas. Los soldados regresaron a sus cuarteles para preparar operativos en otros puntos del país donde nuevas emergencias reclamaban su atención. La Laguneta y Santa Inés quedaron de nuevo a merced de quienes controlaban la sierra cuando el Estado se retiraba, esa alternancia entre presencia y abandono que definía la relación del gobierno mexicano con sus territorios más conflictivos. Los primeros signos del regreso del cártel aparecieron discretamente, casi imperceptiblemente para quienes no conocían los códigos de aquella guerra silenciosa. Camionetas nuevas circulando por caminos que habían permanecido vacíos, rostros desconocidos en las tiendas de abarrotes comprando provisiones en cantidades que excedían las necesidades de cualquier familia campesina, luces encendidas en casas que habían estado abandonadas desde el operativo. Los habitantes reconocían las señales con el instinto de quienes han aprendido a leer el peligro en detalles que otros ignorarían. El cártel estaba de regreso, y con él regresaban las reglas no escritas que gobernaban la vida en aquella región desde hacía años. La nueva célula que ocupó el territorio dejado por los sicarios abatidos llegó con órdenes de consolidar el control sin repetir los errores que habían permitido el golpe militar. Sus integrantes evitaban concentraciones numerosas que pudieran ser detectadas por drones o informantes. Operaban en grupos pequeños que se dispersaban ante cualquier señal de alerta. Mantenían comunicaciones encriptadas que los servicios de inteligencia tardaban meses en descifrar. El CJNG había invertido en tecnología y capacitación, transformando sus células en unidades que combinaban la brutalidad tradicional del sicariato con métodos operativos que rivalizaban con los de fuerzas militares profesionales. Los productores de aguacate y berries que habían celebrado discretamente el operativo recibieron la visita de los nuevos cobradores apenas semanas después del repliegue militar. Las cuotas se mantuvieron en los niveles anteriores, pero ahora venían acompañadas de advertencias sobre las consecuencias de colaborar con autoridades que no podían proteger a nadie de manera permanente. Algunos agricultores pagaron en silencio, resignados a un sistema que parecía inmutable.
Otros comenzaron a buscar compradores para sus tierras, dispuestos a malvender patrimonios familiares con tal de escapar de una región que ya no ofrecía futuro para sus hijos. La economía agrícola de la zona seguía funcionando, pero bajo un régimen de extracción que beneficiaba más al cártel que a quienes trabajaban la tierra. El padre de la parroquia de Cotija ofició una misa especial en el aniversario del operativo, recordando a todos los que habían perdido la vida durante el enfrentamiento sin distinguir entre bandos ni juzgar las decisiones que habían llevado a cada quien a estar donde estuvo aquella madrugada sangrienta. Sus palabras evitaron cuidadosamente cualquier referencia directa al narcotráfico o a los cárteles, limitándose a invocar la misericordia divina para una tierra que parecía haber sido olvidada por el cielo. Los feligreses escucharon en silencio, algunos llorando por muertos que seguían sin tumba conocida, otros rezando para que la próxima redada no alcanzara a sus hijos reclutados por necesidad o por fuerza en las filas de los sicarios. Las estadísticas de violencia en Michoacán durante los meses posteriores al operativo mostraron fluctuaciones que los analistas interpretaban de maneras contradictorias. Algunos señalaban un descenso temporal en los homicidios de la región como evidencia del éxito de la acción militar. Otros argumentaban que el vacío de poder generado por la célula desmantelada había provocado ajustes internos que se cobraron vidas en otras zonas del estado. La verdad probablemente incluía elementos de ambas interpretaciones, reflejando la complejidad de un fenómeno que resistía a explicaciones simples y soluciones definitivas. Cada número en las estadísticas representaba una vida truncada, una familia destruida, una historia que nunca sería contada completamente. El comandante del GAFE que había dirigido el operativo fue transferido a otra región del país donde nuevas misiones requerían su experiencia en combate contra el narcotráfico. No hubo ceremonia de despedida ni reconocimiento público de su labor en Michoacán. Las fuerzas especiales operaban bajo un código de discreción que privilegiaba la eficacia sobre la notoriedad. Sus hombres fueron redistribuidos entre distintas unidades, llevándose consigo el conocimiento del terreno y las lecciones aprendidas durante semanas de operaciones en la sierra. El ejército rotaba constantemente a su personal para evitar que la familiaridad con una región derivara en complicidades peligrosas con los poderes locales, fueran legales o criminales. Los teléfonos incautados durante el operativo continuaron produciendo información útil durante meses, a medida que los analistas descifraban conversaciones antiguas y rastreaban conexiones que se extendían hacia otras regiones del país y hacia el extranjero. Nombres de proveedores de armas en Texas, de químicos en China, de lavadores de dinero en Panamá, fueron agregados a bases de datos que crecían sin que las capturas aumentaran proporcionalmente. La inteligencia acumulada excedía la capacidad operativa de las instituciones encargadas de actuar sobre ella, creando un desfase que los cárteles aprovechaban para adaptar sus métodos antes de que las autoridades pudieran responder. La memoria del operativo fue desapareciendo gradualmente de la conversación pública, reemplazada por nuevas masacres, nuevos enfrentamientos, nuevas tragedias que competían por la atención de una sociedad saturada de violencia. Los 10 sicarios abatidos en La Laguneta se convirtieron en nombres olvidados en expedientes archivados, sus rostros difuminándose en el mar de fotografías de otros muertos que se acumulaban mes a mes en las morgues de todo el país. Solo las familias recordaban, con el dolor persistente de quienes han perdido a alguien en circunstancias que no pueden explicar ni justificar completamente. El duelo en tiempos de narco era siempre complicado, siempre incompleto, siempre teñido de preguntas que no tenían respuestas. Los niños que habían vivido el operativo desde el terror de sus casas acribilladas crecerían con recuerdos que marcarían su relación con el mundo durante el resto de sus vidas. Algunos desarrollarían traumas que los acompañarían silenciosamente, manifestándose en miedos inexplicables, en reacciones desproporcionadas ante estímulos que otros consideraban inofensivos. Otros normalizarían la violencia hasta el punto de considerar la parte inevitable del paisaje, como las montañas o los ríos, como algo que siempre había estado ahí y siempre estaría. La guerra del narco estaba formando generaciones enteras cuya psicología colectiva apenas comenzábamos a comprender. Los productores de queso Cotija de la región, herederos de una tradición que se remontaba 400 años, continuaban elaborando sus ruedas de pasta dura en las mismas montañas donde el CJNG y el ejército habían intercambiado fuego.
El queso añejo seguía madurando en bodegas que habían sobrevivido a revoluciones, cristiadas y ahora guerras del narco, impregnándose de los sabores de una tierra que conocía el sufrimiento tanto como la abundancia. Los turistas que llegaban ocasionalmente a Cotija, atraídos por su reciente designación como pueblo mágico, probaban el queso sin imaginar las historias que saturaban cada gramo de sal y cada matiz de sabor desarrollado durante meses de reposo. La frontera entre Michoacán y Jalisco continuaba siendo una línea que solo existía en los mapas, ignorada por los cárteles que controlaban territorios definidos por la geografía del poder y no por las demarcaciones administrativas que los gobiernos insistían en mantener. El CJNG operaba a ambos lados de esa frontera como si fuera un solo territorio, moviendo drogas, armas y sicarios según las necesidades del momento, sin preocuparse por jurisdicciones que solo complicaban la vida de las autoridades que intentaban combatirlo. La Sierra de San Ángel seguía cobijando los mismos secretos que había guardado durante siglos, indiferente a los nombres que los hombres daban a sus guerras. Las elecciones que siguieron al operativo transcurrieron bajo un clima de violencia que cobró la vida de varios candidatos en distintos municipios del estado. Los cárteles impusieron sus preferencias mediante el terror, apoyando a quienes prometían tolerancia y eliminando a quienes amenazaban con combatirlos. Los ciudadanos votaron bajo la sombra de amenazas que nadie verbalizaba, pero todos entendían, eligiendo a representantes cuya primera lealtad no sería necesariamente hacia quienes los habían elegido. La democracia mexicana funcionaba en esos territorios como una fachada que ocultaba estructuras de poder donde los votos importaban menos que las armas y donde los mandatos populares cedían ante los mandatos del dinero sucio. El amanecer sobre la Sierra de San Ángel continuaba tiñendo de naranja las cumbres donde los pinabetes se mecían al viento como lo habían hecho durante milenios, indiferentes a las tragedias humanas que se desarrollaban bajo su sombra. Los mismos cerros que habían presenciado el operativo presenciarían otros en el futuro. La misma tierra que había absorbido la sangre de los sicarios abatidos absorbería sangre nueva en enfrentamientos que nadie podía predecir, pero todos sabían inevitables. La belleza del paisaje contrastaba con el horror de las historias que ocultaba, creando una disonancia que definía la experiencia de vivir en aquella región donde la naturaleza era pródiga y la violencia omnipresente. En algún lugar de aquellas montañas, en una casa de seguridad que los servicios de inteligencia todavía no habían identificado, los nuevos mandos del CJNG planificaban operaciones que reemplazarían a las frustradas por el golpe en la Laguneta. El ciclo continuaba, implacable como las estaciones, renovándose con cada generación de sicarios que reemplazaba a los caídos, con cada jefe de plaza que sucedía al eliminado, con cada cargamento de drogas que sustituía al decomisado. El operativo del GAFE había sido un golpe significativo, una victoria táctica que las autoridades celebraron y los pobladores agradecieron en silencio. Pero en la lógica de aquella guerra infinita, cada victoria era apenas un paréntesis, cada golpe una herida que cicatrizaba dejando el organismo criminal más resistente, más adaptado, más preparado para sobrevivir al próximo ataque de un Estado que nunca terminaba de ganar ni de perder. Lo que ninguno de los soldados apostados en los cerros podía saber en aquellas horas previas al combate era que entre los sicarios que esperaban en la Laguneta se encontraba un hombre cuya captura hubiera cambiado el curso de la guerra contra el CJNG en todo el occidente del país. Los teléfonos que serían decomisados horas después contendrían conversaciones que revelarían redes de complicidad extendiéndose hasta despachos gubernamentales, nombres de funcionarios que aparecerían en futuras investigaciones, coordenadas de fosas clandestinas donde yacían decenas de desaparecidos. El operativo que estaba por comenzar no solo desmantelaría una célula armada, abriría una caja de secretos cuyas consecuencias resonarían durante meses en los pasillos del poder donde se decidía el destino de aquella tierra ensangrentada.